Sí. Hola, desde donde quiera que nos vea, esta es una nueva entrega de Rumbo Geopolítico, transmitido contenido exclusivo de Buena Radio, la radio donde se busca promover valores, hablar siempre la verdad y dar a conocer buenos contenidos. Mi nombre es Fernando Buitrago y siempre contamos con la compañía de William Guillermo. ¿Cómo usted está, William Guillermo? Bien, bien, gracias. Saludos a todos. De tus seguidores. Estamos llenos de un gran contenido de análisis para esta tarde, la noche, a quienes nos ven en la noche. Hay mucho de qué hablar en el mundo y creo que podemos iniciar con un buen análisis. Adelante. ¿Qué pasa? Dime algo de Colombia, porque me acaban de decir algo que yo no lo puedo creer. ¿Qué está pasando en Colombia? Dime. Bueno, Colombia, sabe que viene arrastrando una embestida por parte de Álvaro Uribe y su gente y los enemigos colombianos que auguraban o aspiraban a que el gobierno de el presidente Gustavo Petro fuera un desastre, y ha sido lo contrario. Incluso desde el ascenso del primer mes del presidente colombiano Gustavo Petro, la oposición empezó a oponerse a todas las medidas que ya él tenía en carpeta y que había previsto para sacar a Colombia hacia adelante, porque Colombia venía con muchos problemas, desde el uribismo hasta el ascenso de Gustavo Petro. Pero lo grande en términos noticiosos ha sido que la OCDE, que es la Organización de Cooperación para para el desarrollo de la economía, esta organización agrupa 38 países y acaba de situar a Colombia como la sexta economía más sana y de más crecimiento. Más sana y de más crecimiento. Incluso por encima de México, que es mucho decir. Ajá. Que México es un país que todos sabemos que va con un desarrollo vertiginoso y va aumentando su economía y va aumentando su comercio internacional. Pero tenía mucho problema México también cuando llegó AMLO. Sí, y hoy día es evidente que los programas económicos que ha estado implementando el presidente Petro y a la vez los programas sociales que ha ido implementando, pues está catapultando a Colombia hacia el desarrollo y ser una de las primeras economías. Petro ha estado cercado, porque una de las cosas que pienso yo, que tal vez un día hacemos un especial de las democracias estas representativas que hablan siempre sí. de la separación de los poderes. Sí. Entonces tú tienes poderes judiciales y otro tipo de cortes que se complotan, entonces no te permiten gobernar bien, te cercan, te crean expedientes y constantemente te están amenazando que te van a someter, a Petro no lo han dejado descansar un día, y sin embargo, y además amenazas de muerte a la vice. Sí. A la vice cada rato la están amenazando de muerte, una representante de esa costa, de esa negritud, de esa otra Colombia de la que se habla muy poco. Exactamente. Pero que entre ellos dos hacen una representación y no siempre han estado de acuerdo en todo, pero lograron ponerse de acuerdo en impulsar una nueva visión de país. ¿Cómo es que se llama? Ellos le llaman la Colombia humana. Incluso en zonas rurales donde la población no tenía ningún tipo de participación ni voz en las decisiones políticas colombianas, pues le están dando esos espacios. Incluso están desarrollando programas sociales que lo han ido llevando a esas zonas que han sido abandonadas por décadas. Están llevando programas de salud, de educación y, bueno, la alegría
y todas esas expectativas creadas, que lógicamente, como tú señalabas, desde antes de Petro asumir el poder, fueron bombardeando, tratando de minar el gobierno antes de Y llegar. asesinando Sí. a líderes. Incluso recuerda que en su inicio Petro empezó a hacer algunos ajustes económicos que inmediatamente la oposición le llamó como una reforma malvada. Y llegaron Quieren convertir a Colombia en Venezuela, sí, en Venezuela, en Venezuela, en Venezuela. Así era. Y empezaron incluso a hacer marcha pagada y a infiltrar delincuentes en esa marcha que terminaban en una hecatombe en la calle con vehículos incendiados y todo. Sin embargo, y luego de, como no pudieron atraer apoyo de la población en ese tipo de rebeldía, más antisociales que sociales, y entonces luego querían enfilar y decir que la campaña electoral que llevó a Petro al poder estaba salpicada por el narcotráfico. Sí, siempre. Y quisieron entonces ligar a su hijo, que tampoco no encontraron ningún tipo de prueba, y por ahí Petro poco a poco ha ido trabajando como la hormiga, con inteligencia y sin dar un paso atrás, y un trabajo tesonero como la hormiga y la abeja. Y valeroso, valeroso, porque es una persona con criterios. Efectivamente. No tiene que estar de acuerdo uno con todo, con todas sus posiciones, en todas. Y ha tenido el presidente Petro algo también importante, una posición muy activa en la arena internacional. Sí. Porque ha tenido una voz propia. No, los discursos de Petro son excepcionales. Petro no ha sido inducido ni infiltrado por nadie a que asuma una posición como país, sino que él como presidente ha asumido la responsabilidad de enfrentar momentos difíciles y que Colombia como tal ha planteado posiciones que antes no la planteaba. Ahí tenemos el caso de la crítica que le ha hecho Petro a la masacre que está cometiendo Israel en Gaza. Sí. Incluso fue el primero que sometió la moción de que Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, rompieron con Israel, fuera por fin sometido a la Corte Internacional por crímenes de lesa humanidad. Y esto estaba como consecuencia de que Israel amenazara a Colombia, y Petro le dijo no, es una voz por lo justo, es una voz en contra de la masacre que ustedes están haciendo. Sin miedo. Si hay que romper relaciones, la rompemos. Y el embajador le dijo no, si usted quiere se marcha. Porque lo que sucedía es en Colombia que Israel suministraba parte de los repuestos de mantenimiento de los equipos militares del ejército colombiano cuando estaban en una guerra directa con los movimientos revolucionarios de la FARC y del ejército ELN, y ellos eran los sostenedores impulsados lógicamente por Estados Unidos para sostener al ejército colombiano. Pero ¿qué pasa? Petro levantó su voz y dijo no, si ustedes quieren no sigan supliéndonos, pero nosotros no le suplimos el carbón, porque sucede que Colombia es el principal exportador de carbón natural a Israel. Pero entonces el uribismo se va, el uribismo ahora está en desbandada. Ha quedado muy mal el uribismo. Claro, muy mimado, pero ¿por qué? Porque la población se ha ido dando cuenta que esas voces que ellos quisieron levantar era desinformación. Claro. Era simplemente por minar al gobierno de Gustavo Petro, pero al mismo tiempo la gente ya ha ido viendo que a ese debilitamiento que ellos estaban jugando iba en desmedro de la población. El mismo proceso que ha habido en México. Sí, el gobierno de Petro ha ido aumentando su popularidad. Mira que las decisiones electorales fueron muy cerradas. Sí. Fueron muy cerradas. Sin embargo,
lo que fue el momento electoral, que casi estuvo a la par, con un pequeño margen de diferencia, hoy día el repunte de Petro ha sido tremendo. Ojalá visite pronto. Petro es uno de los referentes de hoy Latinoamérica. Sí, claro, obviamente. Latinoamérica casi es izquierda allá. Se habla mucho del Milei y de Bukele, pero cuando uno ve el mapa de América Latina, Sí, América Latina prácticamente es izquierda. Regresamos un ahora. gobierno progresista, Claro ya sí. Tienen voces con sus propias. matices, pero está Obviamente, bien. claro. Regresamos en breve. Este es el programa Rumbo Geopolítico con William Guílamo y Fernando Buitrago por Buena Radio. Recuerde siempre suscribirse al canal y activar la campana para que le avisen de los próximos programas. Regresamos en breve. Estamos hoy, por supuesto, en el programa Rumbo Geopolítico, William Guílamo y su servidor Fernando Buitrago. Miren, Alemania, el gran enemigo de Estados Unidos, gran enemigo, hace mucho tiempo, y el gran objetivo de Estados Unidos siempre ha sido que Alemania y Rusia no se aliaran. Antes de esta época ya existía un gasoducto, en verdad son dos gasoductos que existían, pero uno era famoso, el Nord Stream 1, y en tiempos de Merkel y Putin lleva muchos años ahí, intercambiándose muchos años, idean el Nord Stream 2. Biden promete que el Nord Stream 2 no se va a aprobar nunca. O sea, estas son de las cosas que cuando uno mira a los europeos, uno dice, pero ¿han sido alguna vez independientes o son simplemente súbditos? Comienza la guerra de Rusia y Ucrania, hay de pronto una explosión en el Nord Stream 2, se para el bombeo de gas y Alemania se queda sin lo principal que tenía la industrialización alemana de los últimos tiempos, que era el gas ruso barato. Y bueno, Ursula von der Leyen, que es la jefa de la Unión Europea, más Scholz, que es quien toma el mando después de Merkel, empiezan a ponerle sanciones a Rusia y a tratar de dañar todo lo que se pueda la relación con Rusia para que Rusia colapsara. Resultados. Hoy Rusia es la cuarta economía del mundo y Alemania, el motor de Europa. Sí, wow, tremendo. Está casi en quiebra. Quiero el análisis por William Guílamo y después decir una de las aristas más importantes del tema, sobre este tema de Alemania, sin tocar la crisis bueno, política de Francia, que también es. Vamos a concentrarnos en Alemania. Pero, ¿qué pasa en Alemania? Bueno, te iba a mencionar el caso de Meloni. Iba a hacer un corte ahí, pero bueno, más adelante. Me gusta Meloni. Que ha asumido el liderazgo prácticamente. Me gusta Meloni, cosa de la vida. Sí, los italianos están de pláceme, los italianos. No, el caso de Alemania, tal como tú señalabas, Buitrago, es que ellos por sumarse al coro o por hacer realidad el mandato de Estados Unidos de bloquear a Rusia, han preferido, como dice el refrán, hundir el barco y que se salve el otro. Se prevé que si la economía alemana no mejora en el primer semestre del próximo año, Alemania puede sucumbir de manera tremenda y con ello arrastrar a otros países. Recuerda que en programa, sin retorno, con no retorno. No. Oye, si no endereza su economía, según los análisis de los organismos financieros internacionales y los grandes bloques económicos, si no mejora su economía en el primer semestre,
el país puede ir totalmente a la debacle. Totalmente. Y a eso se le suma un complemento que pudiéramos etiquetarlo como una declaración política prácticamente, que tiende a crear más pánico en el seno de la población alemana. Digo en el seno de la población alemana porque puede empujarlo a asumir una indisposición en contra de Scholz y de toda la estructura que gobierna Alemania. Porque Angela Merkel, por ejemplo, declara, ya ella había dado una pincelada antes, pero ella declara, su última declaración ayer, ella dice, Vladimir Putin quería la paz en Ucrania. Oye, Vladimir Putin quería la paz en Ucrania, pero no lo dejamos. O sea, recuerda que inicialmente cuando los ucranianos dieron el golpe de Estado, no los ucranianos, el de Maidán. la CIA. Sí, esa es la CIA. La CIA. Cuando ellos, la rebeldía comienza en la región del Donbass, pero ellos empezaron a bombardear el Donbass. Claro. Y Rusia siempre llamando la atención de que había una población rusa ahí que no podía seguir siendo masacrada. O los rusos iban a entrar en su defensa de esa población rusa. El ejército ucraniano asesinó ahí, en Donetsk, asesinaron alrededor de 14,000 personas. Alrededor de 14,000 personas. Cuando se da entonces lo que fue el acuerdo de Minsk, que es lo que Angela Merkel señala, la voluntad de Rusia por evitar la guerra en Ucrania, que luego, mucho se ha hablado de esto ya, se tomó ese acuerdo de una manera traicionera e irresponsable, de que mientras había una especie de paz aparente, ellos estaban introduciendo armas de todo tipo a Ucrania, entrenando para entonces llevarle la guerra a Rusia a la puerta de su casa. Y ahí tenemos, desgraciadamente, lo que está pasando en ese país, y por tosudez de un Vladimir Zelensky que está usurpando el poder, porque hace tiempo que debió haber elecciones ya en Ucrania. Y de eso nadie habla. De eso no se habla. O sea, como siempre, te venden otro como malo, que no permite elecciones, pero este tampoco. Ni siquiera una especie de mando tripartito, un triunvirato a alguien, porque ya su mandato había pasado. Pero esa mafia que tiene secuestrada a Ucrania va a traer, ha ido teniendo entonces ese reflejo de consecuencia a todos esos países europeos, principalmente los países de la OTAN, pero más en el corazón de la Unión Europea, esos países con grandes economías como Alemania, Francia y Inglaterra, a pesar de su salida por el Brexit, sale de la Unión Europea, pero esos países, tal como tú señalabas en un principio, ahondaron su situación económica y llevarla al borde ¿Y cómo es que quieren el 4% para armamento? Si no, o sea, algo que no se entiende. Aún así insisten, aunque está en discusión, porque mucha gente se ha ido poniendo, incluso los grupos económicos, los grandes grupos económicos. No, y en Alemania han estado poniéndose a ese tipo de decisión. En Alemania están surgiendo grupos que pueden tomar el poder, que son antiotanistas. O sea, esto se comienza a calentar, Willamo. Incluso se está dando algo. Y algunos son neonazis. Sí, eso te iba a decir. La ultraderecha incluso, que se opone, uno dice, pero ¿y cómo? Que se opone a ese tipo de política, ya al día de hoy, aparece en Alemania como la segunda fuerza política. La segunda fuerza política. Pero mirando hacia atrás, hacia una alianza con los grupos más democráticos, con grupos progresistas, sí, porque que en una alianza van a catapultar sí, a esa camada
de gobernante vasallo. Hay que explicar que la democracia en Europa es una democracia de curules. O sea, tú votas por listas, ¿Sí? y tú lo que sacas son curules en los parlamentos. En los parlamentos las diferentes agrupaciones se ponen de acuerdo hasta llegar a lo que le llaman la mayoría. Y la mayoría son los que permiten formar gobierno. Es contrario aquí. Aquí es presidencialista. Tú votas por el presidente y ya. Allá no. Allá las diferentes formaciones, quitando por supuesto Inglaterra, que Inglaterra es entre los dos partidos nada más. Pero el resto de los países, España también habían dos partidos, pero ahora hay más. El resto de los países se caracteriza por tener agrupaciones que tienen de 5, 10, 15, 17%. Y cuando van a elecciones tú sacas cantidad de escaños y tienes que formar gobierno. A la hora de formar gobierno en esos países, que son países indiscutiblemente con otra mentalidad, se forman sobre programas, son alianzas programáticas. Por ejemplo, si William es de los verdes, del Partido Verde, y yo soy del Partido Conservador, somos contrarios, pero si nos unimos podemos formar gobierno. Entonces, yo estoy en contra del aborto y William está a favor. Y claro, no nos ponemos de acuerdo, William, en el tema del aborto, ok. Claro. Ponemos esto en pausa. Lo otro, la economía. Mira, William, yo creo que esto, llegamos, ok, en la economía vamos a hacer esto. Y así van llegando a estar de acuerdo y no estar de acuerdo. Hacen una plataforma, una unión, en base a un plan de gobierno. Y eso son lo que se lleva ya dentro del Parlamento. No se hacen elecciones hacia afuera otra vez. Porque ya los jefes de gobierno, Scholz en Alemania, Pedro Sánchez en España, son también diputados. O sea, los jefes de gobierno son diputados y es el Parlamento quien elige al Ejecutivo. Eso es importante saber esto, que cuando uno habla de estas agrupaciones, tal vez son agrupaciones que sacan 15, 17, y uno dice, pero, y con ese chin, sí, pero es la alianza, es la alianza, y a veces logran formar gobierno por un diputado que levante la mano, ya logran formar gobierno durante el periodo. Eso es importante aclarar. Sí, algo. Pero oye, qué dura pasa ahora mismo en Alemania, que Scholz quiere someter al Congreso, cambiar parte del sistema. Él quiere hacer prácticamente lo mismo que hizo Son en Corea del Sur. Él está para quedarse tratando de incidir en el Congreso a que se tomen nuevas medidas en ese sentido. Y, oye, ¿por dónde van ya los alemanes? Y eso es una muestra de debilidad de Scholz, obviamente, una muestra de debilidad. Es lo mismo que aquí, es lo mismo aquí los presidentes cambiando la constitución para quererse reelegir. Efectivamente, o tomar cualquier otra medida que le sea favorable, porque generalmente la población lo que vemos es el factor presidencial. Pero está esa reforma, hay también otros elementos muy importantes para la sociedad, pero que no es lo que la población acostumbra a ver y analizar. Sí, yo creo que es menester explicar qué es Alemania. Alemania es un país de gente. Alemania siempre fue una maquinaria de inventiva, desde antes de Hitler, con Hitler, después de Hitler. O sea, los alemanes son una raza trabajadora y en la industria fueron los propulsores de muchísimos de los adelantos que tiene hoy la humanidad. Alemania llegó a ser promotor de grandes marcas de carro como la Mercedes-Benz, la Volkswagen y otras. Y todo, en temas industriales, en todo, la BASF fue de las grandes transformadoras. O sea, cuando se habla de Alemania en términos industriales, es creador de motores, tecnología de todo tipo. Pero es que pasó algo insólito. La revolución industrial
que se inicia por Inglaterra, son los alemanes los que desarrollan la gran industria pesada. ¿Qué ha pasado ahora? Alemanes, porque ¿Qué ha pasado ahora? La industrialización, recuerda, está dividida en una industrialización pesada y una industrialización liviana. Y ahora entra lo que es el factor tecnológico que complementa y dispara más rápido el camino. ¿Qué ha pasado? Se han quedado atrás. La Volkswagen se mudó para China, los chinos les cogieron el know-how y entonces de pronto amanecieron y se dieron cuenta. Miren, yo voy a decir algo muy serio aquí y tal vez William está de acuerdo conmigo. Las marcas de carro que hoy vemos ya todas son chinas. La Toyota está asumiendo tecnología de la BYD en Japón. Que Toyota incluso. O sea, lo que estamos viendo hoy es una revolución que viene, se dio desde Corea, la Hyundai y la Kia, pero que viene bajando y China, por la forma, porque hay que entender, y yo convido a todo el mundo a estudiar lo que está pasando en China. En China hay un fomento de la industria. Y mientras aquí conocemos cuántas marcas de carro hay, pon 20. En China, cuando tú vas a ver, hoy hay 50 marcas de carro. Y hasta la Huawei está haciendo helicóptero. O sea, el plan del gobierno chino con las empresas, la inventiva, la innovación, está completamente fomentada en China con apoyo gubernamental para que compitan entre sí. Resultado, aquí yo creo que no hay un mes, William, que salga una marca nueva de carro. O sea, lo que yo estoy diciendo es grave. Lo que yo les estoy diciendo es grave. Porque esas fábricas de carros están haciendo taxis voladores. A ese nivel. A ese nivel. Y están haciendo trenes por levitación arriba y abajo. Te voy a decir, los trenes de levitación, ¿qué es lo que Elon Musk quiere estudiar? O sea, los trenes con levitación. Claro. Por eso uno está mosca. ¿Por qué? Porque uno ve a Elon Musk, con Tron, aranceles. No. Elon Musk sabe de que Tesla, ¿cuántas marcas de carros eléctricos ustedes conocen en Norteamérica? Only one. Y en China ahora hay una explosión de híbridos enchufables. China tiene todos los componentes para hacer baterías, el desarrollo de las baterías y el desarrollo de la energía solar. Tienen ahora mismo, o sea, los chinos sí, son tremendos. Son tremendos. Entonces, con todo ese impulso, vienen estos alemanes a ponerle coto a Rusia, pero dándose un golpe en el pie, o sea, haciendo que suba el precio del gas, y el gas es lo que mueve la industria del acero y las otras industrias grandes, y por lo tanto la economía se va al piso. O sea, esto ha sido un suicidio colectivo. Yo creo que Scholz no se debe reelegir, o sea, debería ser juzgado como en un juicio de Nuremberg. Porque este señor y la Ursula von der Leyen y el otro, ¿cómo se llama el canciller de Europa? El español. Sí, no recuerdo bien el nombre. Sí. Que es español. Los grandes enemigos de Europa. Sí. Los grandes enemigos de Europa. ¿Por qué? Porque tú tienes a una gasolinera al lado de tu casa. Claro. Tú tienes una gasolinera al lado de tu casa y Ucrania no está en Europa. Ucrania está en Europa, pero no es de la Unión Europea, ni es de la OTAN. ¿Cuál es el empeño? El antirrusismo se ha comido Europa y ha convertido a Europa en cliente. Y esto hay que entenderlo. Cliente de los Estados Unidos. ¿Quién era el competidor de Estados Unidos? ¿Rusia? No. ¿China? Bueno, sí, últimamente, pero el gran competidor de Estados Unidos era Alemania, era Europa. Incluso, mira que... Lo lograron, Guillermo. Que cómo se va la industria a China y empieza a abandonar al mismo Estados Unidos y a Europa. Porque recuerda que
cuando Deng Xiaoping asume el liderazgo chino, que se dieron como política la 4 modernización para catapultar a China al desarrollo, que fue la protección social, el desarrollo militar como seguridad, el desarrollo industrial y el desarrollo tecnológico. Y ellos fueron desarrollando esos 4 ejes de modernización. Pero lo que se decía, que los chinos copian mucho, pero sí. Pero ellos tomaban, pero cuando ellos tomaban una versión de un producto, hacían 5 versiones diferentes, no se quedaban gravitando en uno solo, hacían 5 versiones diferentes. Y luego con esto, su crecimiento fue tremendamente a la velocidad de la luz y llevó a la industria internacional más confianza cuando China le exige a Inglaterra salir de Hong Kong, porque recuerda que Inglaterra prácticamente tenía como un gobierno aparte dentro de China. Entonces las negociaciones pasan a la dirección china y todavía los bloques industriales estaban un poco indecisos. Y Deng Xiaoping fue sencillo, le dijo no. Deng Xiaoping le dijo, ok, una sola China, 2 sistemas. ¿Tú quieres invertir? Bueno, vamos a tener tu inversión acá y hacemos una media de lo que ustedes quieren y lo que nosotros queremos como Estado, pero bajo la norma, obviamente, de la Constitución china. Y eso empezó, además de que la expansión económica de China fue vista por la industria de aprovechar un mercado en ese entonces de 1.200 millones de habitantes. Que ahora tenemos que en China salen de la pobreza en menos de una década alrededor de 700 millones de chinos. 700 millones. Estamos hablando de que China saca de la pobreza 2 veces la población de Estados Unidos. 2 veces la población. Lo que trajo como consecuencia de que Deng Xiaoping implementara la política de control demográfico a un solo hijo por familia. Porque China iba arriba o abajo. Sí, pero ahora tienen problemas demográficos. Sí, y un crecimiento demasiado rápido. Entonces, toda esa industria, todos estos países europeos, siguiendo el modelo de Estados Unidos de dominación del mundo, se recortaron demasiado y las empresas en un momento se durmieron. ¿Qué hicieron las empresas? Bueno, para yo estar aquí en un futuro incierto. Y el ego de creerse invencible. Bueno, aquí tenemos Alemania al piso. Prepárense porque ustedes tienen que saber que el teléfono que ustedes tienen en la mano, sea iPhone, Samsung o cualquier del modelo que sea, son made in Chinese. Y los carros que ustedes están usando tienen un montón de componentes que ya son chinos. No importa la marca del carro. Y acostumbrémonos a entender de que vamos a ser bombardeados por marcas chinas. Yo recuerdo, hay un cliente mío que atiende las bombas estas que echan concreto. Hay 2 grandes marcas, la Schwinn y la Putzmeister. La Putzmeister es alemana. Y un buen día yo leo que la Putzmeister había sido comprada por China. Cuando se dice que es comprada, es que a veces hacen acuerdos, o sea, hacen un joint. Pero ya es China. O sea, y todo lo que va a empezar a entrar en automóviles de las marcas que conocemos van a ser ya con acuerdos, con tecnología que se está produciendo con inventiva China. Y bueno, ya sabemos que el próximo Huawei viene con sistema operativo original. Nada de iOS o Android. Vienen con Harmony. No, y todo sistema de computadora también. Ya ellos el software. Preparémonos para el futuro. Regresamos en breve.
Sí, rumbo geopolítico, esto ha estado caliente hoy, caliente. Hablamos ya de Colombia, que está arriba con Petro, y hablamos de que Alemania está abajo con Scholz. William, ¿cómo tú ves Medio Oriente? Rapidito, que tú sabes que en televisión tenemos. ¿Cómo tú ves Siria? No, el Medio Oriente sigue girando alrededor de Siria. ¿Por qué? ¿Por qué los israelitas están bombardeando Siria? Yo no entiendo. Ya no se fue al Assad. Y no son unos libertadores los que llegaron. Sí, lo que pasa es que recuerda que Estados Unidos, Inglaterra y Estados Unidos usaron a Israel y a Turquía como base de apoyo a los terroristas que entraron a Siria, como base de apoyo. Entonces, ahí gravitan desde Al Qaeda, pasando por el ISIS, hasta Al-Nusra, que son grupos terroristas. Son terroristas todos, terroristas todos. Apoyados por Israel y claro, entrenados por la CIA y por el Mossad. Y financiados. Entonces, ahora se han recortado un poco la barba y ya. Entonces, déjame ver si me pongo barba, cuando tú vas a ver me pones un grupo. Entonces, Israel tiene ya más de una semana bombardeando, porque Israel lo que tiene temor, porque dentro de esos 4 grupos hay grupos adversos a Israel. Claro. Es un grupo árabe. Entonces, Israel empezó a bombardear toda la logística militar del ejército sirio y a destruir los muelles, a destruirlos todos. Pero porque sabe que se van a matar entre ellos, que la guerra civil viene. Pero otra cosa, aprovechando mientras bombardea para robar terreno sirio, porque la expansión, ellos se extendieron 7 kilómetros más adentro. En la zona del Golán. Lineal, sí, en el Monte Golán. Y ya se habla de que ellos están preparando asentamientos judíos en esa hay zona. Que entender, es tremendo. Hay que entender que Damasco está paralelo al Líbano. O sea, Siria, el mapa de Siria, Damasco está aquí, mirándolo con la cámara de frente. Damasco está aquí y Líbano está aquí. Y Israel viene desde el sur. A medida que se acerca más a Damasco, está más cerca también de Beirut. Entonces, esto es de mucho cuidado. Hoy apareció Al-Assad. Siria se va a dividir, sigue su primera declaración, pero Siria le va a pasar igual que a Libia. Siria lo van a dividir en 4 bloques. Sí, porque ahora mismo Libia no existe. Siria no va a dejar de ser un país. Al igual que Libia. ¿Tú crees que se va a Siria quedó destruido? Sí, no. Siria se va a dividir en 4 partes y cada grupo va a dirigir un lado. Estados Unidos se quedará con su base. Y se van a estar matándose entre ellos de vez en cuando. Se quedará con su refinería donde está robando petróleo hace mucho. Rusia se va a quedar con su base naval. Con su base naval que tiene en un lado. Por eso ellos están como espectadores. Y si inventan, les van a tirar un bombazo de verdad. Ellos no tienen ese tipo de problema ahora. Y en el norte entonces vamos a tener a Turquía masacrando a los kurdos. Bombardeando a los kurdos y eso no es nada. Y nadie se va a meter con eso. Efectivamente, pero el objetivo, ya lo dijo Netanyahu, que ellos van a extender a Israel desde el desierto y el Mar Rojo, incluso como objetivo. Ese es el plan del sionismo. Coger la mitad de Siria, pero. No, y parte de Jordania también. Y déjame decirte algo. Luego que ellos se afiancen ahí, ellos van entonces a empezar a hostigar a Irán. Porque el siguiente objetivo de Estados Unidos, la OTAN y ese grupo. Pero ahí ya la cosa es más difícil. Claro, obviamente, porque Irán es un país que tiene un desarrollo tecnológico y en la logística. Que ya probó que te llena el cielo de va a ser un poco más difícil. Y quién sabe si esté preparando la bomba igual que la rusa, igualita. En el caso de Jordania, que tú señalas, ellos no, quizás no mirarán tanto a Jordania, porque Jordania es un país pobre. Apenas tiene poco gas, no tiene tanto petróleo. Es un país pobre y le sirve a sus intereses a cambio de que lo dejen tranquilo. Porque eso también son dictadores favoritos. Bueno, la semana que viene estaremos con más análisis. Ha sido William Guílamo y Fernando Buitrago en Rumbo Geopolítico. En este mundo tan cambiante. Este programa deberíamos en vez de hacerlo todos los días. Todos los días hay noticias que cambian el mundo. Y cuando crean que todo va a peor, un mejor mañana
seremos capaces de construir. Gracias, William. Nos vemos la semana que viene. Este contenido ha sido exclusivo para Buena Radio. Nos vemos pronto.